Hola, ¿cómo te va? Bienvenidos a Te Relato un Tango. Mi nombre es Andrés Irazazábal y en este programa te traigo dos de mis grandes pasiones y las comparto contigo. El relato deportivo y nuestra música popular, embajadora en el mundo, por supuesto el tango. Bienvenidos a un viaje de acordes, de poesía, de goles y de recuerdos. Bueno, arrancamos este programa en 1260, somos parte de tu vida, en Te Relato un Tango. Y vamos a compartir con ustedes, en este inicio, la música de Edmundo Lionel Rivero. Vamos a hablar de Héctor Gagliardi. Héctor Gagliardi nació en el barrio de Constitución, de la ciudad de Buenos Aires, en la calle Lima al 900, viviendo toda su infancia y juventud en el barrio de San Telmo. Reconocido hincha del Racing Club de Avellaneda, le llegó a escribir más de un poema al club de sus amores. Fue íntimo amigo del poeta Celedonio Flores, el Negro Cele, claro, que lo impulsó a recitar sus versos en público. Lo hizo por primera vez en un bar de la Cortada Calaveras, centro nocturno tanguero por excelencia. Esa misma noche lo escuchó un productor y lo llevó a Radio Belgrano, donde recitó sus poesías en el programa de Jabón Federal, alcanzando un gran éxito popular. A Héctor Gagliardi se lo apodaba El Triste, y esto proviene de su debut durante la Segunda Guerra Mundial, recitando su poema Reyes Magos, una composición sobre la guerra y los niños y sus juguetes. Su primer poema fue Medianoche, al que Troilo le puso música, pero nunca lo grabó. El tango Medianoche que registró Troilo es otro, compuesto por Eduardo Escaris y Alberto Tabarossi, cantado por Aldo Calderón, lógico. Vamos a escuchar en este arranque en Te Relato un Tango un recitado de Héctor Gagliardi y después Gol Argentino, la voz de Edmundo Rivero. Vamos. El fanático es el primero en llegar en la tarde del domingo. Con lluvia o sol da lo mismo, corre a ocupar su lugar y es el extraño ejemplar del fanático furioso que para estar más rabioso se viene sin almorzar. Producto de la pasión de las luchas domingueras, sube a poner la bandera donde llame la atención, peligrosa ubicación que por alta y atrevida, como desprecio a la vida, elige su reflexión. Las tribunas van tomando, como en los grandes partidos, el compacto colorido que se estremece gritando, los de abajo protestando contra los sordos de arriba, y de ratos sacudidas de avalanchas y entusiasmo. Arriba, con toda urgencia, la gente practica un claro. Nuestro amigo con un palo repartiendo conferencias sobre el tema consecuencia de alentar a mis contrarios, que queda sin adversarios ante tamaño elocuencia. Vuelve a quedarse tranquilo el gigantesco hormiguero. Se va cerrando el agujero y el orador se ha subido a su cartel preferido, y en un silencio de muerte, una pitada estridente le da comienzo al partido. Y la pelota corriendo cruza el billar de la cancha. Pero a los 30 la engancha un empeine de voleo y va a tocar el solfeo en el arpa de la re y el arquero es una V aterrizando en el suelo. Enmudecen los locales y se abrazan las visitas. Y la gente que se agita al contraluz de la tarde parecen participantes de algún rito de alegría y una ducha de agua fría recorre las oficiales. Por la angustia de la hora, la ducha se vuelve escarcha y el parral de otra avalancha trae racimos de personas. Con furia enloquecedora se viene abriendo camino el fanático seguido de alumnos que se incorporan. Cabecilla de un malón de insensatos en patota, que salpican las derrotas con rumores de traición. Ofuscado batallón que agrandan con su rosario el dolor de los vestuarios, insultando sin razón. Es una mancha de grasa en la solapa del club, una tara de inquietud bajo el puño que amenaza, que al cumplir una venganza que acaricia de hace rato, esgrime como alegato
para eso estamos en casa. Que junto con la bandera que enarbola en la tribuna, le da escape a su incultura en las tardes domingueras. Cuando triunfa, los golpea con su risa a los vencidos. Y en la derrota, el motivo de pelearse con cualquiera. Fanático, te desprecio con la hinchada de las tardes futboleras, que llevamos las banderas en el alma desplegadas, que aguantamos amargadas el dolor en las derrotas, sin buscar en la patota el desquite a la pasada. Que al equipo lo seguimos en las malas y en las buenas, sin gritar a boca llena sus virtudes si han vencido, ni tratarlos de vendidos cuando les toca perder. Pero ¿qué vas a entender si nunca tuviste amigos? Por mi casaca blanca y celeste, Copa del Mundo, por la legión de todos esos que alzan su gloria en la gramilla o en el tablón, por ese hincha que los domingos deja en el fútbol su pecho atajos, cuando la loca de 12 gajos busca los puntos de la ilusión, por el Canilla, por el Purrete que atrás del arco grita su verbo, dejo este tango para el recuerdo como un golazo del corazón. Los 11 leones del cuadro argentino ya están en la cancha midiendo al rival. Ya suena el silbato, ya el arco enemigo de miedo en sus redes parece temblar. La esférica danza su loca pirueta, la hinchada delira caldeándose al sol, y a músculo y nervio sedientos de meta van 5 saetas en busca del gol. De pronto un pase del eje medio, un win se corta centrando al fiel. La toma un ágil, driblea un hombre, ya las tribunas están de pie. Empieza el vino, gran remolino, pase gambetas, suena un tapón. ¡Gol! Gol en el aire, gol argentino, y a la criolla nace un campeón. La estrella del fútbol rutina en el Plata nació de un potrero, de un pie sin botín, de un pibe lauchita, de un barrio de lata. Por eso es suburbio, soteando en un tin. El mundo te aclama campeón de campeones. Mi blanca y celeste casaca inmortal, un hurra esos cracks que te dieron honores. ¡Hurra! Silencio, muchachos, por los que no están. De pronto un pase del eje medio, un win se corta buscando el gol. Gol en el aire, gol argentino, y a la criolla nace un campeón. Con su El Fanático. Luego vino la voz de Edmundo Leonel Rivero, el gol argentino. Justamente este tango fue interpretado en la película Pelota de Trapo, la película icónica del cine argentino. Y llegamos a este programa. ¿De qué se trata este programa, este relato, un tango? ¿Qué sería de la orquesta sin el cantor? Y lo mismo es qué sería del gol sin el relato deportivo. Fíjate de quién te voy a hablar ahora. A ver si lo sacás. Amante del domingo y artista con su voz grave y única, con anteojos redondos y negros para que el sol no arruinase su función. Hablaba un idioma único. Su relato no solo fue la construcción de los actos de jugadores como Pontoni, el Chueco García, Genaro Cantelli, entre otros, sino también obrero de sueños de niños que pateaban a pulpo. ¿Lo sacaste? Nacido en Uruguay, pero santafesino de corazón. Joaquín Carballo Cerantes, Fioravanti. Fue el primero en narrar desde lo alto de los estadios y establecer conexiones con otras canchas. Un revolucionario total, diferenciado al contar acontecimientos por su modo de hacerlo. Está en el podio de los mejores relatores deportivos de la historia argentina. Adoptó para la radio el seudónimo de Fioravanti,
por el personaje que compuso siendo adolescente cuando estudiaba teatro. Inició su actividad en el diario La Provincia de Santa Fe a los 17 años. Luego, en El Orden, fue jefe de deportes y en Buenos Aires escribió en Noticias Gráficas y en La Razón como redactor de la columna de la contratapa. Esto lo hizo desde el año 1939 hasta el año 1958. Su primer trabajo en radio fue de lector de noticias en Radio Prieto. Comenzó relatando en la emisora La Voz del Aire. Su primer partido fue Peñarol River. El domingo 13 de abril de 1941 debutó en su nueva etapa con un Newell's 3 Boca Juniors 2, al que él recordaba como fue el primer partido que narré. No por falta de memoria, pero sí por considerar que su etapa anterior era un periodo de transición y de prueba. Fioravanti trabajó en las 3 emisoras más importantes de esa época, considerada la de oro del fútbol argentino. Hablamos de Radio Splendid, Mitre y El Mundo. Dice, tuve el honor de relatar 2 veces el clásico santafesino, ambos en Unión, uno con empate y otro con triunfo de Colón de Santa Fe. Uno de mis sueños se concretó en la década del 60 con los ascensos de ambos equipos a primera división, declaró alguna vez el narrador. Hoy debe estar feliz en el lugar donde le toque este presente de ambos equipos. Desde 1924, con la primera transmisión realizada por Horacio Martínez Sieber, hubo muchísimos grandes ícaros de la transmisión deportiva. Sin embargo, los especialistas consideran que a la par de José María Muñoz y Víctor Hugo Morales siempre estará Fioravanti, el hombre que cambió el formato del relato en todo Sudamérica. Uno de sus últimos relatos fue el memorable zurdazo del Chango Cárdenas ante el Celtic de Glasgow en la final de la Copa Mundial de Interclubes que Racing ganó en el año 1967. Para él, este relato fue su broche final. Vamos a escuchar, después de esta presentación, donde el Chango Cárdenas toma la decisión más importante de su vida deportiva, con ese zurdazo, y en el cual Fioravanti lo narra de la siguiente manera, escuchen. Llegamos a un momento ciertamente espectacular, a un momento cimero del fútbol argentino. Racing juega contra el Celtic en el Estadio Centenario de Montevideo y lo vence por 1-0 con un gol maravilloso del Chango Cárdenas que le da al equipo argentino, que casualmente viste la misma casaca que la selección, el primer título intercontinental para nuestro país. Este es el gol de Cárdenas. Será el propio Chavay sobre la línea central. Tira dando a Macio, que devuelve atrás a Chavay. Alcanza a rechazar. En una segunda oportunidad cabecea la pelota que toma Macio, habilitando a Rafa. Este cabecea también dando a Rulli. Avanza, mientras se abre Cardoso esperando el pase. Lo obtiene efectivamente el puntero derecho. Elimina ya su marcador, entregando sobre la derecha en dirección del Jorge Rodríguez, que con un taco habilita nuevamente a Cardoso. Que las compone la defensa escocesa. Hay un mal rechazo que no alcanza Golas. Toma Rulli. Habilita en este momento a su compañero Cárdenas. Va a tirar. Tira violentamente a la izquierda. ¡Gol! Guite del Chango Cárdenas, que improvisamente desde 25 metros sacó un zurdazo impresionante, haciendo llegar la pelota al fondo de la red por el ángulo derecho. Racing 1, Celtic 0. ¿Lo pudieron escuchar? ¿Pudieron escuchar el relato? Fíjense la calidad expresiva de Fioravanti cuando dice: toma el propio Chavay sobre la línea central, gira dando a Maschio, que devuelve atrás a Chavay. Alcanza a rechazar y en una segunda oportunidad cabecea la pelota en torno a Maschio, que habilita a Raffo, cabeceando, dándole a Rulli. Avanza mientras se abre Cardoso esperando el pase. Lo tiene efectivamente el puntero derecho. Elimina ya a su marcador, entregando sobre la derecha en dirección del Yaya Rodríguez, que con un taco habilita nuevamente a Cardoso. Fíjense
la cantidad de recursos que pone. Se descompone la defensa escocesa. Hay un mal rechazo que no alcanza Wallace. Toma Rulli, habilita a su compañero Cárdenas. Va a tirar, tira violentamente de izquierda y el gol argentino apoyado en esa letra L que lo caracterizaba tanto. Fíjese cómo cerraba el programa Fioravanti. Amables oyentes, espero que el programa haya sido de su agrado. Si fuera así, esto nos llenaría de una íntima y gran satisfacción. Cada transmisión se despedía de esta manera, hasta que en 1972 tomó la decisión de retirarse, aunque su garganta volvería a activarse en 1978. Formó dupla con Carlos Parnizari en Radio Espléndido durante el Mundial que se realizó en la Argentina. Fue más que un relator. Fue un minucioso de la escuela periodística del relato. Despojado de cualquier tecnología, supo dejar su voz, inteligencia y profesionalismo. Un legado certificado del narrador claro y conciso. Víctor Hugo lo ubica a Fioravanti en un lugar de privilegio. Antes, dice, los relatores nos salteábamos jugadas. La aparición de las picas con la que los hinchas iban a la cancha ejerció como un control a las cosas que decíamos. A la vez que reconoció como principales referentes de la narración radial a sus compatriotas Carlos Solé, a Eduardo Lalo Perizari, a Fioravanti, por supuesto, a José María Muñoz. Por su parte, Raúl Fernández, hoy Estudios Centrales en las transmisiones de Radio La Red, quien trabajó con Fioravanti, expresó justamente: fue una excelente persona, un señor con un gran apego a utilizar bien las palabras del castellano. Daba buenos consejos. Fioravanti se apoyaba mucho en la letra L. Los goles de aquella época se gritaban menos que ahora. Hoy se alargan un poco más. Cuando yo era chico, dice Fernández, vivía en Versalles y me encerraba en la cocinita de casa a escuchar la radio, el partido que fuese. Una vez le dije a mi madre que iba a trabajar con ese hombre. Y se dio. En estos últimos días de su vida lo atendió un médico que es otro gran periodista deportivo. Hablamos de Nelson Castro. Fioravanti partió un 30 de noviembre de 1989. Para los mayores no hubo ni habrá nadie como él. Joaquín Carballo Cerante fue el creador de la transmisión bastante parecida a las actuales. El autor de una impronta que quedó marcada hasta el día de hoy. Relató desde una cabina ubicada en lo más alto del estadio y no desde el borde del campo de juego o en la platea. ¿Y saben para qué? Para evitar que se colaran los insultos de los hinchas. Creó las conexiones para tener todo al instante lo que sucedía en las otras canchas. Durante años contó con un auspiciante único, Cigarrillos Caravana y Bodegas y Viñedos Yol, para la que las largas tandas y las voces de sus locutores no consumieran los mejores momentos del partido. Cuando terminaba su jornada, resumía con el relato de los goles. Su elegancia en el uso del lenguaje llevaba a los niños a consultar a las maestras al día siguiente sobre el significado de las mismas. En este sentido, nos resulta importante el testimonio del periodista Juan Carluti, santafesino, nacido en el Hortondo, profesor de castellano, que en una charla con Fioravanti le expresó su gran deseo y obsesión de evitar reiteraciones, de evitar expresiones burdas y el uso permanente de la sinominia. Señores, la voz de Fioravanti en este relato de un gol de la Mata. Nos cambiamos de vereda, Independiente le ganaba 3-2 a River Plate. Escuchamos su voz. La Roja y Erico colocado en el centro del campo, entrega lateralmente a De la Mata que sortea a Minera y emprende veloz corrida hacia el arco. Elimina también a Santa María, va haciendo un semicírculo con la pelota y se enfrenta con Cuello, a quien sortea hábilmente. Solo le queda Bassini que le cede al cruce, siendo gambeteado también por el hábil Entreala que se cuela en el área chica. Espera la salida de Cirri, tira y gol. ¡Gol de Independiente! ¡Gol de Independiente! River Plate 1, Independiente 1. Un gol de factura sensacional que va a perdurar a lo largo del tiempo. Tantos recursos, tanta letra, tanta labia, como se dice, para terminar con un gol de factura sensacional, después de haber metido tantos recursos. Sinceramente, lo de Fioravanti es y va a ser siempre recordado. Vamos a pasar a un tema musical. Primero, te voy a decir que Tangos y Milongas
este tango que vamos a escuchar ahora, es el tercer álbum del estudio como solista del célebre músico argentino Ricardo Iorio. Sí, señor, tiene vigencia el tango. Publicado en 2014. Si bien Iorio ya había incursionado en este género musical, haciendo versiones pesadas de Cambalache con su banda Hermética y también Desencuentro con su banda Alma Fuerte. Y otros temas. Este trabajo, que es el primero, está integrado en su totalidad por canciones de tango y milonga. Escuchamos a Ricardo Iorio en Gol Argentino. Los 11 leones del cuadro argentino ya están en la cancha midiendo al rival. Ya suena el silbato, ya el arco enemigo de miedo en sus redes parece temblar. La esférica danza su loca pirueta, la hinchada delira caldeándose al sol. Y a músculo y nervios sedientos de meta van 5 saetas en busca del gol. De pronto un pase del eje medio, un win se corta centrando un fiel. La toma un ágil, libera un hombre, ya las tribunas están de pie. Empieza el vino, gran remolino, hace gambeta, suena un tapón. Gol en el aire, gol argentino, y a la criolla nace un campeón. La estrella del fútbol rutila en el Plata, nació en un potrero de un pie sin botín, de un pibe lauchita, de un barrio de lata. Por eso el suburbio yoteando en un team, el mundo te aclama campeón de campeones. Mi blanca y celeste casaca inmortal, honra esos cracks que te dieron honores. Silencio, muchachos, por los que no están. Gol en el aire, gol argentino, y a la criolla nace un campeón. Estás en AM 1260, somos parte de tu vida. Oscar del Priore, docente, musicógrafo, locutor, conductor y estudioso del tango, nos da estas impresiones. En 1960, mi inconsciencia adolescente me empujó a presentarme en el concurso Odol Pregunta. Llegué a la final respondiendo sobre tango y en la previa de mi última participación, el locutor Augusto Bonardo me consultó frente a la cámara cuál era mi orquesta favorita. Mi respuesta inmediata: Troilo. Al día siguiente sonaba el teléfono en mi casa. Era Luchetti, representante de Pichuco, que me contaba que el maestro me había escuchado y me invitaba a presenciar su audición en Radio Belgrano. Mis 16 años apenas podían creerlo. A la hora señalada, llegué a Ayacucho y Posadas, sede de la radio, embargado por una de las mayores emociones de mi vida. Pero Troilo no había ido. La orquesta tocó sin Pichuco, pero simulando que él estaba. Y nos presentaron ante el micrófono. Cuando terminó el programa me iba con la pena de un pibe sin un juguete. Cuando Luchetti me atajó y me dice: ¿a dónde vas? Vení con nosotros. Sobre la calle Posadas varios autos de remis que estaban esperando engulleron a músicos, cantores y a mí, que me quedé sentado junto a un joven pianista llamado Osvaldo Berlingeri. Luchetti me dijo que Troilo estaba muy cansado porque diariamente se presentaba en el Teatro Alvear con su obra Caramelos Surtidos, y que me llevaría hasta su camarín. El corazón volvió a latirme nuevamente fuerte. Al llegar al teatro, bajamos al subsuelo y Luchetti golpeó los nudillos sobre un cartelito que informaba: Aníbal Troilo. La puerta del camarín se abrió
y apareció el mismísimo Pichuco, en camisa, con el cuello desabrochado, pero elegante como siempre, pantalón de smoking, zapatos de charol. Me hizo pasar, me felicitó. Charlamos un rato, no dejaba de disculparse por el faltazo a la radio y me invitó especialmente a ver la obra. De ahí en más asistí a su canonización tanguera. El sino de Troilo fue el del tango mismo, el tango triunfador de los años 40 que en los 60 languidecía. Él, que se iba transformando en el recuerdo entrañable para los jóvenes de los 40, los mismos maduros que 30 años después lo iban a ver al Relieve, a Caño 14 o al viejo Almacén, tocara como tocara. Estaban ante el ícono de una época que se alejaba. Allá por el 67 trabajé al lado de Troilo como libretista en un programa televisivo. El estudio estaba en Viamonte y Alem. Después de las grabaciones, los integrantes del elenco y la producción nos íbamos a tomar un café, que nunca era café, claro, al Roma Olímpica, enfrente del canal. Éramos como 20 y Troilo ocupaba la cabecera. Llegaba el mozo, había un pedido casi general de whisky, y mientras el mozo iba a buscarlo, el gordo le decía a su fiel asistente: Paco, pídame un remis. Llegaba la primera bandeja y Pichuco no permitía que nadie pagara. Paquito regresaba. Pichuco estaba en el remis, pero Troilo pedía otra vuelta, que de nuevo pagaba él. Mientras tanto, la tarifa del auto iba subiendo. Y no importaba, siempre había una ronda más. Vamos a escuchar este tango que se llama Toda mi vida. La orquesta de Troilo en la voz de Francisco Fiorentino. La música de Aníbal Carmelo Pichuco Troilo, la letra de José María Contursi, grabado un 4 de marzo de 1941 en el sello RCA Víctor. Vamos. Tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte siempre, siempre. Siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tu beso no dejará. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y el que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más.
En AM 1260 Somos Parte de Tu Vida, escuchaste Toda Mi Vida, de Troilo José María Contursi, en la orquesta de Aníbal Carmelo Pichuco Troilo, en la voz de Francisco Fiorentino. Y de Francisco Fiorentino hablamos, cantor, bandoneonista, compositor, nacido un 23 de septiembre de 1905. Fiorentino fue, sin duda, el arquetipo de cantor de la orquesta, concepto que describe sintéticamente la principal característica del tango de los años 40, donde un cantor era integrante de la formación, al igual que los músicos. Fiorentino y Troilo conformaron un afiatado engranaje, un acople perfecto, donde la orquesta se lucía en una larga introducción, para luego generar el marco adecuado y necesario para que el cantor se destacara. No fue un virtuoso, su voz era pequeña y su dicción confusa, pero estas características no impidieron su impresionante éxito. En mi concepto, dice Ricardo García Blaya en esta semblanza, resultan antológicas sus interpretaciones de los tangos Grisel, Garúa, De Barro, el vals Tu Diagnóstico y de la milonga Mano Brava. Su personalidad, su buen gusto y la dirección permanente de Pichuco dieron como resultado un cantor intimista de gran calidez interpretativa que supo conmover a su público, convirtiéndose en un hito en la historia de los vocalistas de tango. Su vida artística junto a Troilo duró 6 años. Debutó el 1 de julio de 1937 en el Cabaret Marabú, y se desvinculó en marzo del 44. Pese a su corta vida, su trayectoria en la música fue extensa y cambiante. Comenzó tocando el bandoneón, recibió el instrumento como regalo de su hermano Vicente Fiorentino, y comenzó a estudiar en el Conservatorio de Minotto di Chico, destacado ejecutante uruguayo que fue durante años primer bandoneón en la orquesta de Francisco Canaro. Sus primeras presentaciones las hizo en conjuntos que integraba junto a su hermano Vicente, que era violinista, actuando en cines, cafés de todo el país al mismo tiempo que comienza a cantar como solista en algunas emisoras de radio y en otros escenarios porteños. En 1928 se le da la gran oportunidad de ingresar como bandoneonista en la orquesta de Francisco Canaro, quien se da cuenta de las cualidades de Fiorentino, dejándolo actuar en algunas ocasiones como estribillista. A partir de ese entonces continúa en esa doble función de bandoneón y estribillista, integrando numerosas orquestas, la de Juan Carlos Docovián, la de Roberto Firpo, la de Pedro Mafia, la de Juan D'Arienzo, la de Roberto Cerrillo, la de Minotto di Chico, y colaborando en grabaciones radiales. Vamos a escuchar el tango Tinta Roja, la música de Sebastián Plana, la letra de Cátulo Castillo. Esta versión, grabada el 23 de octubre de 1941 en Buenos Aires, producido por la RCA Víctor, en la orquesta de Aníbal Carmelo Pichuco Troilo, la voz de Fiorentino. Ayer, tu emoción de ladrillo feliz,
sobre mi callejón con un borrón pinto la esquina y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un broche, y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el Tano su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volca como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu hilo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Malevos que ya no son, bajo tu giro de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Seguimos en AM 1260, somos parte de tu vida. Escuchaste Tinta Roja, la música de Sebastián Piana, la letra de Cátulo Castillo, esta grabación de 1941, en la voz de Francisco Fiorentino, la orquesta de Aníbal Carmelo Troilo. Seguimos con esta semblanza de Fiorentino. En 1934, siendo estribillista de la orquesta de Roberto Cerrillo, produce el singular hecho de cantar un tango con la letra completa. Fue la grabación del tema Serenata de Amor, del propio Cerrillo y Oreste Escúfaro. Se vislumbra el fin de la era de los estribillistas, para dar paso a una nueva etapa, los cantores de orquesta. Luego de su etapa con Troilo, punto culminante de su carrera, Fiorentino formó su propia orquesta, que fue dirigida y arreglada por Astor Piazzolla, con la cual, pese a grabar 22 temas, no obtuvo los resultados esperados. Ismael Spitalnik, notable bandoneonista y arreglador, lo reemplaza a Piazzolla en la dirección de la orquesta y graban 2 temas más. No siempre el éxito con el público es el factor determinante para establecer el nivel de calidad del producto artístico. El dúo Fiorentino-Piazzolla fue vanguardia para su época. Y esta primera experiencia en la dirección orquestal, Astor ya está preanunciando su propuesta renovadora junto a un Fiore maduro y entero. La declinación fue lenta, pero inevitable. Pasaron más de 10 años de su debut con Troilo y al fin de los años 40 lo encuentran deambulando en muchas orquestas importantes, como la de José Pepe Basso, Alberto Manzioni, entre otras, pero ya sin la resonancia de antaño y dejando en el disco algunos registros. Finalmente viaja a Uruguay en 1951 para incorporarse al conjunto del pianista José Puglia y al bandoneonista Edgardo Pedrosa. Con esta orquesta registró sus 3 últimas grabaciones en noviembre de 1951. Fallece el 11 de septiembre de 1955 a través de un accidente en la provincia de Mendoza, que está situada a poco más de 1000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a escuchar el tema Te aconsejo que me olvides, la letra de Jorge Curi, la música de Pedro Mafia. Hay una versión anterior a este tango que fue grabada el 11 de octubre de 1928 por Carlos Gardel con las guitarras de Aguilar, Barbieri y Ricardo. Esta versión que vamos a escuchar ahora
es la que Aníbal Troilo con Francisco Fiorentino grabase en el 16 de abril de 1941. Vamos al tango. Recibí tu última carta en la cual tú me decías: te aconsejo que me olvides todo muerto entre los dos. Solo pido mis retratos y todas las cartas mías. Ya lo sabes que no es justo que aún ella conserves vos. Hoy reconoce la falta, tenés miedo que yo diga que le cuente a tu marido nuestra íntima mitad. Soy muy hombre, no te vendo, no soy capaz de una intriga. No comprendo que si hablara quiebro tu felicidad. Pero no vas a negar que cuando vos fuiste mía, dijiste que me querías, que no me ibas a olvidar, y que ciega de cariño me besabas en la boca como si estuvieras loca, sedienta nena de amar. Cuando vos fuiste mía, tú dijiste que me querías, que no me ibas a olvidar, y que ciega de cariño me besabas en la boca como si estuvieras loca, sedienta nena de amar. Seguimos en AM 1260, somos parte de tu vida, y esto se llama Te relato un tango, esta conjunción de relato deportivo y los tangos, nuestra música embajadora en el mundo. Te hablaba de Francisco Fiorentino, te hablaba de su muerte, de aquel 11 de septiembre de 1955, regresando de una presentación a beneficio en la provincia de Mendoza. Junto a unos amigos deciden tomar un camino alternativo de ripio. A los pocos kilómetros se produce un vuelco al cruzar un puente y el auto cae al río Tunuyán. En esa época de muy poca profundidad del río. Fiorentino queda inconsciente por el golpe y su cara queda sumergida. Muere ahogado a poco de cumplir 50 años. Francisco Fiorentino, sin lugar a dudas, con su fraseo y también fuerte y emotivo, un modelo de cantor de orquesta de los años 40. ¿Cuánto tiene que ver esta interpretación de Francisco Fiorentino con el desarrollo de su vida? En la música de Sebastián Piana, la letra de Homero Mansi, este tango que se llama De Barro dice: estoy mirando mi vida desde el cristal de un charquito. Y pasan mientras medito las horas perdidas, los sueños marchitos. Y están tus ojos queridos en el espejo de barro. Fantasma de mi cigarro, reproche y olvido, condena y perdón. Vuelven tus ojos lejanos con el llanto de aquel día.
Pensar que puse en tus manos una culpa que era mía. Pensar que no te llamé y me alegré cuando estabas penando. Pensar que no te seguí y me reí cuando te fuiste llorando. Y hoy, que no vale mi vida, ni ese pucho de cigarro, recién sé que son de barro el desprecio y el rencor. Así, midiendo tu pena, noches y noches consumo, buscando ver en el humo del pucho que fumo tu imagen serena. Y al encontrarte perdida, entre cigarro y cigarro, sé que todo fue de barro mi vida, de barro mi amor. Aquella caída sobre el puente del río Tunuyán produjo la muerte de Francisco Fiorentino, por la inconsciencia del golpe, no por la cantidad de agua que había. No lo pudieron salvar. Una premonición. Este tango, esta letra de Sebastián Piana a Homero Mansi, grabada en el sello RCA Víctor el 2 de junio de 1943. Escuchamos la orquesta de Aníbal, Carmelo, Pichuco Troilo, la voz de Francisco Fiorentino, en este Te relato un tango, esto es De barro. Mi vida en el vital de un charquito y pasan mientras medito las horas perdidas, los sueños marchitos y están tus ojos queridos en el espejo de barro, fantasma de mi cigarro, reproche y olvido, condena y perdón. Vuelven tus ojos lejanos con el llanto de aquel día. Pensar que puse en tus manos una culpa que era mía. Pensar que no te llamé y me alegré mientras estabas penando. Pensar que no te seguí y me reí cuando te fuiste llorando. Y hoy que no vale mi vida ni este pucho de cigarro, recién sé que son de barro el desprecio y el rencor. Que no vale mi vida ni este pucho de cigarro, recién sé que son de barro el desprecio y el rencor. Escuchaste De barro,
La música de Sebastián Piana, la letra del poeta Homero Mansi. Estás en AM 1260, somos parte de tu vida. Y esto es Te relato un tango. Impresiones en la pluma de Eduardo Berti. Dicen que Troilo dijo alguna vez que el tango espera. Es decir, que si a los 20 años uno no comprende el tango, la cosa tiene remedio, y el remedio se llama tiempo. A los 30 parece más sencillo y más probable comprender el tango, y a los 40 años de edad, el tango y uno deberían ser lo mismo, o al menos empezar a hacerlo. El mes en el que iba a cumplir 30 años, recuerda Eduardo Berti, recibí la propuesta de realizar y escribir una serie de documentales para la TV sobre la historia del tango. Hasta entonces había hecho algo similar con el rock and roll, y pensé en Troilo. El tango esperaba, sí. La única vez que hablé de tango con Charly García, me habló admirado de la voz de Gardel, de las letras de Homero Expósito y del bandoneón de Aníbal Carmelo Pichuco Troilo. Quiero recordar que lo comparó con la guitarra de B.B. King. Hoy pienso que Troilo fue otro pájaro raro, gorrión con gomina, acertó Horacio Ferrer. Otro pájaro libre, difícil de controlar. Unos querían internarlo, otros le aconsejaban curas de sueño, pero él era así, 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 como recitó en un disco cuando, según cuentan los que lo conocieron bien, el reuma en las manos le pedía que dejara por un rato el bandoneón a sus pies. Me gusta el Troilo melodista, el autor de melodías como Sur, La Última Curda, Romance de Barrio, María o Garúa. En esas obras perfectas, antológicas, música y letra calzan como un guante. Entrevisté a 113 tangueros para esos documentales de TV. Empecé a hacer al cumplir los 30 años. Tal vez fueron 120, tal vez fueron 102, pero me gusta decir que fueron 113. Y en muchos casos, me consta, fue su última entrevista, después de haber frecuentado el Star System del rock argentino, con sus veleidades a menudo un poco exageradas. Me conmovió la simpleza con la que estas glorias del tango, más o menos olvidadas según el caso, recibían al equipo de la TV con café, masitas, sonrisas, con bebidas o con palabras de gratitud. De los 113 entrevistados, no recuerdo uno solo que en algún momento no pronunciara el apellido Troilo. Vamos a escuchar esta interpretación de Aníbal Carmelo Pichuco Troilo en la voz de Francisco Fiorentino, en esta semblanza que le hacemos aquí en Te relato un tango por AM 1260. Grisel, la música de Mariano Mores, la letra de José María Contursi, grabado un 30 de octubre de 1942 en el sello Víctor. Vamos.
corazón. Y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí, sin importarme que era buena, tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí, pues nunca más volví. Qué amarga fue tu pena, no te olvides de mí, de tu grisel. Me dijiste al besar el grito aquel, y hoy te digo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí. Estás en AM 1260, somos parte de tu vida. Cerrando ya este programa de Te relato un tango. Dice que hay nombres que son centrales, inevitables, como el sol de un sistema planetario. Me gusta el talento con el que Troilo, el sol, respondió al eclipse de las grandes orquestas. Apostaría a que fue duro para él, duro para desconcertante, pero Troilo respondió con obras de arte, como el cuarteto por el que pasaron Berligieri, de Lío y otros, con el que se conformó la guitarra de Roberto Grela, el Troilo Grela, el disco de cabecera que llegó a cantar León Gieco. La única vez que hablé con Papo acerca de Spinetta, dice Eduardo Berti, allá por el 2001, me dijo en broma que Spinetta había robado los mejores músicos, Machi, Pomo y otros. Después agregó, él sabía apreciar lo bueno, y ellos, los músicos, también. En ese momento pensé que algunos de los grandes cantores de Troilo habían pasado antes por la orquesta de Horacio Salgán. En ese sentido, Salgán había sido el Papo de Troilo. Hemos llegado al final de Te relato un tango, mezclando las orquestas con sus cantores, identificándolos con ellos, al igual que el fútbol, identificándolos con el relato. Lo dejamos para el jueves que viene, donde seguiremos hablando de poesía, de tango, de fútbol, de amistad y de recuerdos. Ha sido todo hasta acá. Gracias por escuchar.